Agradecer la presencia en esta conferencia de prensa que tiene por objetivo muy claro dar a conocer la ruta económica del Partido Demócrata Cristiano FDC. Una propuesta presentada, una alternativa seria, técnica y responsable para enfrentar los desafíos económicos que hoy atraviesa nuestro país, Bolivia. Como representante paceño, me complace que esta presentación se realice en nuestra ciudad de La Paz. Creemos que La Paz debe ser el punto de partida para la construcción de la economía nacional. Como representante, también decirles que esta ruta económica no solo es una propuesta, es una respuesta a la crisis que va viviendo Bolivia. Durante más de 3 años hemos tenido la oportunidad de recorrer 220 municipios, de compartir con madres de familia, con jóvenes, con cuentapropistas, transportistas, cooperativistas, con gremiales, y todos han manifestado su profunda preocupación por la crisis económica que vivimos. No se puede pensar en un cambio si no se da realidad, no se da propuesta realidad, una propuesta concreta al país en la medida de que tenga soluciones. Esta propuesta que viene desde la gente, con una visión integral, que además viene trabajada por un equipo técnico, lo que pretende es darle soluciones desde el primer día de gobierno. Por eso quiero dar paso a nuestro asesor económico, José Gabriel Espinosa, quien va a profundizar toda esta propuesta que nosotros le estamos planteando al país. Complicado, ya hemos visto el informe que ha lanzado varios organismos multilaterales. Bolivia no es que va a entrar en recesión en 2026, Bolivia ya está en recesión. Todos los datos que estamos viendo desde el primer trimestre del año nos muestran que muy probablemente cerremos el año con crecimiento negativo, además con una inflación que, si bien en los últimos meses ha bajado un poco en el ritmo, sigue empujando los precios al alza, todos lo sabemos. El arroz 60% más que lo que teníamos el año pasado, 75% de incremento en la carne, 80% de incremento en la carne de pollo, y así podemos seguir toda la mañana. Nos están dejando entonces una economía que no está creciendo, todo lo contrario, se está contrayendo. Nos están dejando una economía con una altísima inflación, y aquí hay que ser absolutamente claros. En el PDC tenemos la convicción de que si no controlamos la inflación en los primeros meses del próximo gobierno, si el pueblo así lo decide, pues tendremos serios problemas, ya no solamente económicos, sino políticos y sociales. Por lo tanto, el objetivo principal para la estabilización de la economía tiene que ver con controlar esta inflación. Y finalmente nos están dejando un país altamente endeudado, con un gran problema de flujo de divisas, por lo que hoy día vemos colas en las gasolineras, porque no hay dólares para comprar combustibles y porque el servicio de la deuda es cada vez más pesado. Por lo tanto, entendemos que la solución estructural para Bolivia no es más deuda, no es recurrir solamente a los organismos multilaterales y pedir 5, 7, 10 mil, 12 mil millones de dólares como se ha estado proponiendo, sino más bien es fomentar la producción. El gran problema que tiene Bolivia, más allá de toda la crisis que estamos viendo hoy día en la coyuntura, tiene que ver con la falta de productividad. Y es por eso que nosotros planteamos 3 elementos claves en nuestro programa de gobierno, que vienen de una discusión que nace mucho tiempo atrás del propio proceso electoral. Tiene que ver con una lectura de lo que es el país. El país lo empujamos todos, los productores, los comerciantes, los transportistas, los gremialistas, los grandes empresarios, los bancos, lo empujan desde la formalidad, y también lo empujan desde ese 85% de informalidad que representa nuestra economía, la formalidad privada, donde el capital trabaja y funciona, y la informalidad también privada, donde el capital trabaja y funciona. Por lo tanto, el actor principal de nuestra economía es el sector privado, formal e informal. Por lo tanto, el objeto de las políticas públicas, el actor central de la economía hacia el futuro,
tiene que ser el actor privado, pequeño, mediano, grande, formal o informal. Por lo tanto, el capitalismo para todos es una respuesta que nosotros le estamos dando a esta falta de visión del país. En los últimos años hemos querido poner al gobierno en el centro de todo, en el centro de la producción, en el centro de las decisiones, en el centro del desarrollo, cuando en realidad los que empujaron esta economía somos nosotros, los productores. Y en ese sentido el capitalismo para todos pues busca validar y busca transparentar esto que en realidad sucede todos los días en la calle. En ese sentido, el Estado hoy día ya no es un aliado, de hecho nunca lo ha sido. ¿Por qué Bolivia es 85% informal? Algo muy simple, el Estado es tranca, no te colabora, te pone trabas, te pone restricciones, los impuestos están ahí no para proveerte servicios básicos, sino para alimentar una burocracia que cada vez ha sido más pesada, donde la corrupción y donde la ineficiencia son cada vez más grandes. Por lo tanto, nuestra segunda idea fuerza tiene que ver con eliminar este Estado tranca. Hay que avanzar muy rápidamente en el achicamiento de muchas restricciones que hoy día empujan a muchos de nosotros o que limitan a muchos de nosotros a alcanzar la verdadera producción que podríamos dar. Y finalmente, el 50-50. El 50-50 tiene que ver con una lectura no solamente de distribución de recursos, sino de una nueva relación entre el Estado y los gobiernos subnacionales y en definitiva entre el Estado y la gente. Hoy día gran parte de las decisiones, cómo se educan nuestros hijos, qué tipo de salud tenemos nosotros en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestra región, quién define qué obras públicas se van a dar, se toman en el piso 22 del Ministerio de Economía o en el piso 24 del Palacio de Gobierno. Muy lejos de donde realmente se tienen que tomar las decisiones, que es en las regiones, en las alcaldías y en las gobernaciones. Y en ese sentido nosotros tenemos la plena convicción de que en el futuro el Estado central tiene que dejar de acaparar los recursos, tiene que transferir estos recursos muy rápidamente a las regiones para que ellas sean las que definan el futuro de sus ciudadanos. 50%, por ejemplo, en términos de educación, de la currícula educativa uniforme para todos, matemáticas, lenguaje, educación cívica, historia, y el otro 50% definido en las regiones, con el concurso de la gente, de los padres de familia, de las empresas, del aparato productivo, para definir ellos cuál es el capital humano que quieren formar en su región, en base a la potencialidad productiva, en base al deseo que tengan de desarrollo hacia el futuro. Esa es la propuesta que nosotros tenemos de una nueva Bolivia, una visión en la que el capitalismo es para todos, eso quiere decir que el mercado funciona para todos, donde hay crédito barato, donde hay una economía estable, con estabilidad macroeconómica, sin inflación, un Estado que ayuda, no que estranca, un Estado que colabora al desarrollo del sector privado, no que está ahí para sacarle impuestos, multas, contravenciones y demás. Y finalmente, un país que se desarrolla desde la base, desde sus regiones, en concurso con la gente. Entonces, en ese sentido, muy rápidamente, porque lo que quiero es mostrarles el plan de estabilización que nosotros tenemos. Entiendo que la visión de largo plazo es muy importante, pero hoy día nos preocupa la coyuntura. Los 4 pilares básicos sobre los que desarrollaremos el capitalismo para todos tienen que ver con 4 elementos fundamentales. El primero, estimular la inversión privada, nacional y extranjera. Eso significa abrir Bolivia al mundo. En los últimos 20 años nosotros hemos salido de los circuitos internacionales de inversión, hemos perdido relevancia. Les pongo un ejemplo. Perú, aquí al lado de nosotros, ha invertido $1.000 millones en el aeropuerto Chávez, el aeropuerto de Lima, que se ha vuelto un hub, que se ha vuelto un centro de distribución para la aeronáutica en la región. Y ha invertido $2.000 millones en el puerto de Chancay, el puerto más grande de la región, que va a poner a Perú en el mapa internacional de las importaciones y de las exportaciones. Con $3.000 millones, Perú se ha vuelto geopolíticamente relevante para Sudamérica. Nosotros hemos gastado más de $1.000 millones en el litio, sin ningún resultado. $1.500 millones en la planta de Uri, sin ningún resultado. $700 millones en
el ingenio San Buenaventura, sin ningún resultado. Ahí nomás ya tengo más de 3.200 millones de dólares y podría seguir y seguir y seguir toda la mañana contándoles cuánta plata hemos gastado, y Bolivia hoy ha quedado fuera de todos los circuitos internacionales de inversión, no es relevante en la región. Cuando Bolivia cumplió 200 años el 6 de agosto, no vino ni un solo presidente de los países vecinos a felicitarnos por nuestro cumpleaños. Así de poco importantes hemos terminado siendo. Entonces no es una cuestión de cuánto va a gastar el gobierno, cuántas obras va a hacer, sino cómo va a hacerlo y con qué calidad se va a utilizar los recursos que se tienen. Por eso, el primer pilar tiene que ver con atraer la inversión para que Bolivia vuelva a ser productiva. El segundo elemento tiene que ver con la libertad económica. Hoy día nosotros tenemos una serie de restricciones, desde leyes que espantan a la inversión extranjera hasta reglamentos insulsos. Hoy día se te cobra más multas e intereses que los impuestos que tú debes por un error en el llenado del formulario o por una equivocación en alguna cifra. Eso se tiene que acabar. Hay que promover los microcréditos productivos y la simplificación de trámites. Más adelante les puedo explicar cuáles son las medidas específicas. Pero en definitiva, el fondo de esta medida tiene que ver con devolverle el poder al ciudadano. Hoy día todos nosotros tenemos que andar con muchas fotocopias de cédulas porque el gobierno desconfía de nosotros. Y cuando tú llegas y tienes que llenar una serie de formularios para obtener un permiso, si lo haces de manera equivocada o si el funcionario quiere aprovecharse de ti, pues tiene todo el poder para hacerlo. Eso se elimina desde el primer día. Y finalmente, fomentar la industrialización de los recursos naturales desde las regiones. Hoy día estamos escuchando propuestas que te dicen, te voy a dar $1.000, $1.500 por el litio, cuando todavía no se ha hablado con los verdaderos dueños de esos recursos naturales. No sabemos cómo se van a vender esos recursos, no sabemos cómo se van a industrializar, por qué 1.500 y no 2.000, o no 1.000 o 1.800, ya se está prevendiendo los recursos naturales. Ese es un error del pasado que nosotros no vamos a cometer. Bolivia de hoy en adelante industrializa sus recursos naturales en el marco del 50-50 también, en coordinación con las regiones. Gracias. En el tema del Estado tranca, y aquí creo que es muy importante avanzar en lo que tiene que ver con la reducción de la burocracia. Si sacamos el gasto público de subvención, del que ahora voy a hablar, nosotros hemos identificado casi 2% del PIB, para que lo pongan en números, eso es cerca de $800 millones en gastos superfluos. Un ejemplo, en los últimos años hemos identificado funcionarios del Ministerio de Educación, justo ahora estamos hablando de Juancito Pinto, que ganan 2,5 veces más que lo que ganan por su sueldo en viáticos y otras prestaciones por los viajes. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que se la pasan viajando. Van a entregar el Juancito Pinto Pando, van a los juegos plurinacionales, luego van a la apertura o el cierre del año escolar, luego van a una reunión en Santa Cruz, luego van a un montón de otros lugares. Son más funcionarios viajeros que funcionarios que están administrando la cosa pública. Ese tipo de gastos se corta de entrada y eso significa el ahorro del 2% del déficit fiscal. Hoy día Bolivia va a cerrar el año con un déficit fiscal de entre el 11 y el 12%, así que imagínense, solo en gastos superfluos podemos llegar a ahorrar casi el 20% de ese déficit fiscal. La digitalización viene a eliminar la burocracia y también la corrupción. De nuevo, todos los procesos para hacer trámites, obtener licencias, permisos o algún otro tipo de trámite público, se pasan a digitalizar, sobre todo, prioritariamente, aquellos que tienen que ver con la cotidianidad del ciudadano. Así, primero y principal, se evita tener más funcionarios públicos dedicados a ponerte sellos o firmas, y en segundo lugar, se elimina la corrupción, porque para que tu trámite avance más rápido, muchas veces la tentación es de que para que tu trámite pase del fondo de la pila de los trámites arriba de la pila, pues tú tienes que poner platita, ¿no? Y esa corrupción viene de la burocracia. Para el caso de las licitaciones y gasto estatal, sobre todo en empresas públicas, empezamos con auditorías técnicas, financieras y económicas a todas las empresas públicas. No va a haber una sola empresa pública que no se someta a auditorías porque queremos saber dónde se ha ido toda la plata. Insisto, Perú, que con $3.000 millones se ha vuelto relevante para la región.
nosotros llevamos gastados más de 60.000 millones de dólares de gas y nadie sabe en qué ha quedado esa plata. Pero además, en el caso de las empresas públicas que tienen déficit operativo, la planta de papa frita, la planta de pipocas y no sé qué, todas esas se cierran, se suspenden administrativamente desde el primer día. No tenemos el marco legal para cerrarlas, privatizarlas, transferirlas a los trabajadores o, por ejemplo, a las regiones si es que estas quisieran. Por eso tenemos que avanzar en el Congreso en leyes que nos permitan hacer eso dependiendo de qué quiere la gente. Pero en todo caso, desde el primer día se deja de gastar plata en estas empresas porque se las pone en un régimen de suspensión administrativa. Y en el caso de las empresas públicas estratégicas, Entel, Ende, BOA y demás, que obviamente no se pueden cerrar porque si no generamos un caos, se empieza a eliminar los reglamentos que hacen que estas empresas tengan monopolios estatales. Les doy un ejemplo. Hoy día, si yo voy a alguna comunidad en las fronteras, solamente Entel tiene el servicio de telefonía. ¿Por qué? Porque solamente Entel obtiene el uso de la frecuencia en esa región y la posibilidad de poner antenas en esa región. Entonces la gente ahí es presa de lo que te provea Entel. Y si Entel quiere proveerte un mal servicio, pues es lo único que te queda. Lo propio pasa con BOA. Si hoy día uno quiere viajar a Cobija, si uno quiere ir a Tarija o si uno quiere ir a Chuquisaca, la única línea aérea que va ahí es BOA porque obtener permisos es absolutamente imposible para el sector privado. Las empresas públicas empiezan a competir de igual a igual con el sector privado porque lo que queremos es que la gente tenga más opciones para llevar adelante su actividad. Y finalmente, en el caso de los subsidios, y aquí hay un punto muy importante en el caso de los subsidios a los hidrocarburos, esta política que fue implementada allá por el 97 o 98 en el gobierno de Banzer, con todo su gabinete en funciones, es una política de subsidios a la oferta. Se subsidia de manera ciega el precio del combustible. Hoy día el subsidio a los hidrocarburos le cuesta 4% del PIB cada año al país, ¿no? Eso es en números cerca de 2.000 millones de dólares al año en promedio. De ese 4% de PIB que le cuesta el subsidio al país, 25-30% se va como contrabando al exterior. Eso significa que no le llega a la gente. Eso es capturado por algunos vivos, los hijos de algunos poderosos, algunos funcionarios corruptos y algunas mafias. 25% del subsidio se va en contrabando de diésel y gasolina al exterior. Otros 2 puntos del PIB, o sea, el 50% del subsidio, se lo capturan aquellos quienes no necesitan. Las personas que tienen vehículos con motores grandes, las familias que tienen 2, 3 vehículos en su casa, que consumen entre 12 y 14 veces más de gasolina o de otro combustible que lo que consume cualquier persona que toma el servicio público de transporte. Estas personas reciben el subsidio cuando no lo necesitan. Solamente el 25% del subsidio, 1% del PIB, le llega efectivamente a quienes sí lo necesitan. Aquellas familias que tienen hijos en edad escolar, que no tienen vehículos, que tienen que tomar transporte público y demás. Entonces, hoy día Bolivia está gastando 2.000 millones de dólares y de esos 2.000 millones de dólares, apenas 500 benefician a quien realmente tendrían que beneficiar. Otros 1.500 se van a quienes no lo necesitan o se van de contrabando. En definitiva, lo que nosotros proponemos entonces es cambiar el esquema de subsidios. Dejar de subsidiar el contrabando y a las personas que sí tienen posibilidades de pagar un combustible caro y transferir esos subsidios a las personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo lo hacemos? A través de transferencias monetarias, a través de bonos que se depositarán en cuentas bancarias y si la persona que lo necesita no tiene cuenta bancaria, en billeteras móviles que serán creadas muy rápidamente a partir del anuncio. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo óptimo, todos los organismos multilaterales, toda la bibliografía y la estadística sobre las formas de salir de los subsidios han demostrado que lo mejor no es subsidiar la oferta, sino la demanda. Y además nosotros lo haremos de manera muy transparente, mostrando claramente cuáles son los criterios de identificación de estas familias y por lo tanto pues la plata le llegará a quien realmente tiene que llegar. Entonces cambiamos el subsidio.
Pasamos de un subsidio de oferta a un subsidio de demanda y favorecemos a aquellos que realmente lo necesitan. Finalmente, en el caso del 50-50, para no tomar mucho más de su tiempo, vamos a reformar la ley de autonomías porque necesitamos transferir estos ingresos fiscales muy rápidamente. Ya les he dicho, aquí hay que darle más poder a las regiones. Se crea un Consejo Nacional de Desarrollo Regional. Sabemos que hay regiones que hoy día necesitan capital humano, capacidad técnica para ejecutar los recursos. Ojo, la transferencia del 50% de los recursos no es para que engorde el alcalde, no es para que asfalte las calles alrededor de su casa, no es para que se compre vehículos para la alcaldía para que luego esté usando él. Van a tener objetivos muy claros y además van a tener la posibilidad los ciudadanos de monitorear y fiscalizar el uso de sus recursos. El foco es salud, educación y infraestructura, y de ahí para adelante, obviamente, la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión público-privada con los sectores privados de sus regiones. Por eso les decimos que los proyectos productivos locales van a empezar a hacerse no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado. Esto lo hemos conversado en Estados Unidos. Hay una gran oportunidad para que hoy día los productores, las asociaciones de comerciantes, de transportistas, así como las asociaciones de empresarios, las federaciones y demás, puedan participar de la obra pública, ser ellos en parte los dueños de estas obras, los que financian estas obras y al mismo tiempo los que administran estas obras. Entonces, cuando tú tienes a un privado, cuando tú tienes un sector productivo que aporta y que está involucrado en la construcción de una carretera, dejas de ver carreteras que van hacia museos a los que nadie visita. Empiezas a poner carreteras donde realmente se lo necesitan. Y les pongo un ejemplo en Santa Cruz, desde Santa Rosa a La Joya. Es una carretera por la que pasan cerca de 1.500 millones de dólares en soya cada año, solamente en soya, que tiene solamente 2 vías y que está más llena de huecos que de carretera en sí. Esa carretera, a la que el sector público no atiende, tranquilamente podría ser financiada o cofinanciada con el sector privado y a partir de ahí favorecer el desarrollo de toda esa región. Y obviamente esto significa la descentralización del poder y la riqueza. En ese sentido, nuestra hoja de ruta económica es muy clara. Desde el año que viene arrancamos el 8 de noviembre muy rápidamente con la estabilización de la economía, asegurando la provisión de combustible, reduciendo rápidamente el gasto público, transfiriendo recursos a las regiones, facilitando el desarrollo del aparato productivo para luchar contra la inflación, y a partir de ahí, en paralelo avanzamos con una agenda legislativa para llegar entre el 2026 y 2028, a reactivar la economía, reformando leyes fundamentales, hidrocarburos, minería, inversiones, que van a permitir la llegada de recursos externos. Para el 2028-2030 estamos esperando que la economía boliviana se transforme radicalmente. ¿Cómo queremos que eso suceda? Muy simple. De nuevo, el desarrollo viene de las regiones, la descentralización fiscal permite que todos empecemos a ajustar mejor la inversión que se da en Bolivia, el empleo formal se expande rápidamente porque hemos eliminado costos de la formalidad y por otro lado, Bolivia empieza a mostrar crecimiento en otros sectores, además del sector extractivo. ¿Qué sucede en el plan de estabilización? En 2 minutitos más acabo. Nuestra gran preocupación tiene que ver con la inflación. Ese es el mayor dolor que está enfrentando la gente hoy día. Lo sabemos, lo tenemos absolutamente claros. Una buena parte de la inflación hoy día viene de un gasto público que absorbe recursos, no solamente del Banco Central y por lo tanto con emisión inorgánica, sino también de la gestora. Un gran financiador del gasto público hoy día es la gestora. Y el problema de esto no solamente tiene que ver con que los ahorros de los aportantes están cada día más deteriorados en su poder adquisitivo. El problema de esto es que los recursos que la gestora podría poner en el sistema financiero y que deberían ir al crédito para fomentar el aparato productivo no están yendo al sector productivo. Y en consecuencia, hoy día estamos viendo cada vez más dificultades para obtener créditos cada vez más caros y en consecuencia un aparato productivo que cada vez está más debilitado.
Esto se elimina desde el día 1 porque lo que necesitamos es que el crédito fluya de nuevo al aparato productivo. Por eso les ponemos ahí crédito productivo. Y finalmente, y aquí vamos a alargar un poquito porque esto es lo que estamos hoy día presentándoles en primicia a ustedes, vamos a arrancar una reforma del sistema impositivo desde el primer día para fomentar la formalización y la producción. ¿Cuáles son las reformas que nosotros vamos a plantear desde el primer día de gobierno? La primera tiene que ver con un perdonazo fiscal. Nosotros vamos a entrar en un plan de perdonazo para todas las deudas hasta el 30 de septiembre, que no haya los vivos que hoy día ante este anuncio estén diciendo, ok, yo ya no voy a pagar mis impuestos hoy día porque me van a meter en un perdonazo. Hasta el 30 de septiembre del 2025, quienes tengan procesos con el sistema impositivo van a recibir un perdonazo sobre las multas y los intereses. El capital no se perdona, se tiene que pagar. Se va a permitir además que este pago se haga en planes de pagos y si hay gente que quiere traer recursos del exterior para llevar adelante el pago de sus deudas, pues además va a recibir incentivos para que traiga sus dólares de afuera. Vamos a eliminar el IT desde el primer día porque este es un impuesto sumamente distorsivo que además lo penaliza a los más pobres, en definitiva aquellos que lo pagan cuando hacen sus transferencias, pues lo van cargando en cascada hacia abajo hasta que llega al precio del consumidor. Eso se elimina rápidamente. Vamos a crear un régimen de incentivos tributarios para la creación de nuevos puestos de trabajo. Todos aquellos que contraten personas a partir del 9 de noviembre en blanco, en planilla, van a poder descontar varios aportes patronales del IVA. Eso significa que el gobierno deja de capturar impuestos del sector productivo para que ese sector productivo pues, esté más incentivado a contratar un trabajador con todos los beneficios de ley. Esto va a durar entre 36 y 48 meses. Así que en los próximos años contratar a alguien va a ser un poco más barato que lo que tenemos hoy día. Reducimos aranceles de importación para todo aquello a cero o al mínimo posible para todos aquellos productos que Bolivia no produce. Nos parece un despropósito. Ustedes hoy día en sus manos tienen o celulares o cámaras o micrófonos que Bolivia no produce. Y si los importamos legalmente pagan entre 35 y 45% de aranceles e impuestos. La mayoría de nosotros, siendo honestos, ha comprado nuestro teléfono, ha comprado nuestra cámara sin factura porque es un despropósito pagar 35 o 40% de impuestos por algo que el país no produce. Bueno, eso se elimina desde el primer día porque además ese instrumento de trabajo fomenta el desarrollo del aparato productivo. Así que tenemos que abaratarle los costos a la gente. Un monotributo social, esto tiene que ver con aquellas empresas que quieran formalizarse, que hoy día están en la informalidad y que por su tamaño y demás no pueden asumir toda la carga tributaria que hoy día le impone el Estado. Este es un régimen transitorio para la formalización y finalmente desde el primer día de gobierno se elimina la carga abusiva de las fiscalizaciones y los controles de los funcionarios tanto de aduanas como de impuestos como de el Ministerio de Trabajo, la Caja y demás. Para que se den una idea, el año pasado el Servicio de Impuestos ha recaudado el 2% de su recaudación total en multas e intereses. La mitad de los funcionarios que hoy día están en el sistema de impuestos están dedicados a recaudar multas e intereses. O sea, gastamos mucha más plata en personal para que nos vengan a fiscalizar que lo que realmente recaudamos. No tiene sentido que hoy día el gobierno sea una máquina de poner procesos, incumplimientos y demás que vienen con bloqueos de cuentas y que vienen con una serie de problemas. Así que estas 6 medidas se implementan desde el primer día de gobierno. En el caso del combustible, lo que ya les he dicho, pasamos de un esquema de subsidio a la oferta a un esquema de subsidio a la demanda. Entre paréntesis, nosotros ya tenemos conversaciones, como les digo, si el 19 de octubre el pueblo así lo decide, al día siguiente nosotros convocaremos de nuevo una conferencia de prensa para aclararles quiénes serán los nuevos proveedores, a través de qué países nosotros traeremos el combustible y a través de qué mecanismos financieros, pero puedo adelantarles
que ya hemos conversado con 2 países vecinos para que nos faciliten la logística. Tenemos proveedores ya que nos aseguran o que nos facilitarán combustible durante los próximos 3 a 6 meses. Y por lo tanto, desde el primer día de gobierno, nosotros aseguramos restablecer la provisión de combustible de manera completa. Hoy día ya nos han dicho que solamente nos van a proveer entre el 50 y el 70% de la demanda de combustible, lo cual significa más inflación. Mientras el camión está parado en la gasolinera esperando el diésel, pues hoy día el huevo no sale de Santa Cruz, por lo tanto en La Paz el precio empieza a subir, el pollo no sale de Cochabamba o de Santa Cruz y por lo tanto el precio empieza a subir, lo mismo con la leche, el arroz y lo que quieran ustedes. Entonces, en definitiva, proveer combustibles en tiempo y forma al país es una medida contra la inflación también, para que el aparato productivo vuelva a trabajar. Y más adelante, la salida del subsidio, como les digo, tiene que ver obviamente con ajustar, con transparentar el precio del diésel. En el caso de la gasolina, esto será de manera más paulatina, estamos todavía trabajando en los detalles técnicos, pero en todo caso, como les digo, pasamos de subvencionar el precio del combustible a subsidiar a las familias más pobres. Por lo tanto, no solamente es un ajuste de precios, sino que esto viene con 2 políticas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con una red de protección social a estas familias más pobres, a las familias que necesitarán ayuda en los primeros meses. Y un segundo paquete de medidas de desregulación del aparato productivo que permitirá, insisto, que el sector productivo pueda avanzar rápidamente en la producción para luchar contra este problema inflacionario que vamos a tener. Por lo tanto, no es solamente salir del subsidio, es una cuestión de reordenar el subsidio, de darle incentivos al sector productivo y de proteger a los más pobres. ¿Cómo solucionaremos la escasez de dólares? Y aquí una cuestión muy importante: en los primeros 6 meses de gobierno, Bolivia va a necesitar más o menos 3.000 millones de dólares para pagar sus deudas y las importaciones de combustibles si no hacemos nada. Si todo siguiera como hoy, necesitaríamos 3.000 millones de dólares. Así que quiero decirles que esta idea de ir a tomar créditos y más no cuadra con la necesidad urgente que tiene el país. Bolivia tiene necesidades desde el 8 de noviembre, cuando asume el próximo gobierno. No puede darse el lujo de esperar 3 o 6 meses a que llegue algún crédito externo. Por lo tanto, aquí la estrategia es conjunta. Bajamos la demanda de dólares a partir de esta provisión que estamos trabajando, estos nuevos mecanismos de provisión, y en paralelo vamos trabajando con la llegada de divisas a partir de la aprobación de los créditos que están en la Asamblea, cerca de 1.700 millones de dólares, de los cuales, siéndoles honestos, muy rápidamente se pueden lograr desembolsos por cerca de 170, 180 millones de dólares. Aparte hay 3.500 millones de dólares de créditos ya aprobados por la Asamblea, pero que hoy día no se desembolsan porque justamente las alcaldías y gobernaciones no tienen suficiente dinero para poner sus contrapartes para los proyectos. En consecuencia, con la distribución fiscal que nosotros planteamos desde el primer día, permitimos que haya desembolsos rápidos, más o menos 500 millones de dólares de esos 3.500 millones. Entonces ahí nomás ya tenemos cerca de 700 millones de dólares. Estamos trabajando en financiamiento de organismos multilaterales regionales que puede llegar a cerca de 700 millones de dólares, así que ahí hablamos de cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares, y finalmente entre exportaciones de gas y demás podemos llegar a juntar cerca de 500. Estamos hablando de 2.300, 2.400 millones de dólares que nos permitirán, insisto, con este esquema de provisión de combustibles y demás, pasar este bache de los próximos 4 o 5 meses para lograr estabilidad en el tipo de cambio. Vamos a reducir el gasto público, esto también significa menos demanda de dólares, y también implementaremos un programa de repatriación de capitales que permitirá que muchos bolivianos que hoy día han sacado su dinero, pues puedan traerlos con la mayor facilidad posible. Finalmente, la ruta productiva, muy simple, y con esto termino. El objetivo del capitalismo para todos es que volvamos a ser un solo mercado. Eso significa que el costo de la formalidad tiene que bajar rápidamente. Hoy día la informalidad no está ahí porque le gusta, sino porque la formalidad es muy cara, ¿no? Así que hoy día, con alianzas
con sectores sociales, con sectores productivos, con la base productiva del país, pues nosotros vamos a reducir rápidamente el costo de la formalidad y por lo tanto tendremos un proceso de formalización muy rápido. La banca será nuestra aliada para dar créditos al sector productivo. Hoy día el sector público deja de absorber recursos y transfiere esos recursos para que el sistema financiero vuelva a la intermediación. Hoy los bancos son casas de cambio. La mayoría de los bancos tienen más ingresos por operaciones cambiarias que por colocación de créditos. Eso también tiene que cambiar rápidamente. Parques industriales regionales y proyectos de desarrollo productivo diseñados en las regiones, fondeados con recursos de las regiones que serán transferidos, insisto, desde el sector, desde el gobierno central muy rápidamente, pero también en concurso con el sector privado. Infraestructura logística para exportación. Hoy día el foco de todo es aumentar la exportación y finalmente esperamos que en los próximos años pues Bolivia tenga 3 palabras muy bien metidas en su lógica productiva: producción, empleo y exportación, que serán los 3 motores de la economía. Bolivia, cierro con esto último, el gran problema de la economía de hoy de Bolivia no es falta de dólares, no es falta de combustibles, no es inflación, esos son los síntomas del problema. El gran problema que tenemos hoy día es que Bolivia produce mucho menos de lo que consume. Esto tiene que ver con una serie de políticas económicas que en los últimos 40 años pues han llevado a eso, que nosotros seamos importadores y estemos buscando el próximo gran recurso natural para financiar esa importación. Lo que nosotros queremos es que en 2030, cuando el gobierno del PLC pues llegue a su fin, tengamos una Bolivia, una nueva Bolivia, en la que el centro de la economía sea el sector productivo, en la que el centro de las decisiones no esté en Plaza Murillo, sino en cada una de las regiones, y donde pues tengamos una economía que funciona para todos, no para unos ricos, no para unos pocos, sino para todos. Ese es el deseo que nosotros tenemos. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto. José Gabriel, por favor, una consulta respecto a este tema de la redistribución del subsidio, una aclaración sobre todo. Tú hablas acerca de redistribuir estos recursos y hay una parte donde tú estás apuntando a las familias más pobres. ¿Estamos hablando de una redistribución temporal o una especie de bono? Porque se supone, según lo que yo he entendido, es que se van a reinvertir estos recursos que están subsidiando, que son más o menos el 75%, ¿no? No, al revés. A ver, nosotros hoy día tenemos un gasto de cerca de 2.000 millones de dólares en el subsidio. Vamos a destinar cerca de 350 a 400 millones de dólares. Todavía estamos en el proceso de cálculo fino a un bono, a una transferencia monetaria a aquellas familias más pobres. ¿Cómo vamos a identificar a las familias más pobres? Nosotros tenemos la base de datos del censo, tenemos, por ejemplo, consumos de energía eléctrica de los hogares, consumos de datos de celulares. No saben la gran diferencia que hay entre gente que tiene recursos y gente que no tiene recursos en su consumo de datos celulares. Es abismal y es un gran indicador de cuántas necesidades insatisfechas hay. Varios otros indicadores que nos permitirán decir con exactitud qué personas merecen o necesitan ese subsidio, no merecen, sino necesitan ese subsidio, y qué personas no. Y a partir de ahí, pues con las bases de datos de identificación y las bases de datos bancarias, llegará directamente a su cuenta. Entonces, este será un bono que obviamente deberá ser temporal, ¿no? Mientras tengas la situación de crisis que nos están dejando, y en la medida que Bolivia empiece a reactivarse, pues obviamente esperamos que esas personas con necesidades sean cada vez menos, por lo tanto se vaya reduciendo el gasto en este subsidio. Gabriel, por favor, sobre el tema de la normalización del abastecimiento de combustible, indicaba que ya se tienen proveedores, otros proveedores. ¿Qué pasa con Botrading? ¿Van a continuar con aquello o desaparece? No, Botrading es una gran caja negra que, igual que el resto de las empresas públicas, entra en un escenario de auditoría. No sabemos, por ejemplo, quiénes proveen combustible a Botrading, si ese combustible viene de, no sé, pues, India, China, Pakistán o Rusia. Entonces es absolutamente necesario que eso se abra y eso sea transparente. Así que no será a través de Botrading, va a ser a través de, en principio, de YPFB, porque evidentemente el día 8 de noviembre no va a haber un sector privado que pueda traer combustible.
pero eventualmente lo que nosotros queremos es que la importación sea libre y por lo tanto quienes puedan importar combustible o quienes quieran traer combustible van a tener un esquema de licitaciones por regiones. Eso significa que el que licite o el que ofrezca un combustible más barato será el que reciba la concesión para poder traer combustible. Por favor, José Gabriel, también si nos puede precisar respecto al tema de las empresas deficitarias. Es decir, una observación que efectivamente hay varias empresas estatales que son deficitarias, pero de la misma manera hay las empresas que tal vez son deficitarias, pero que tienen, bueno, que se han posicionado en la gente, como por ejemplo el teleférico. Correcto. ¿Qué tipo de análisis van a hacer para determinar qué empresas se cierran, cuáles no, cuáles conviene seguir solventando a pesar de que sean deficitarias? Respecto también, por favor, a las reservas internacionales. Es otro de los problemas muy duros que va a atravesar el país. No se tienen datos concretos de cuál es la situación de las reservas del país, de la situación principalmente del oro. ¿Tienen alguna información en esta reunión que han tenido con el gobierno para saber específicamente qué han hecho con esta venta anticipada del oro de los bolivianos? Y también, por favor, si me permite, respecto a la confianza en el país, uno de los objetivos que señalan es atraer a la inversión extranjera también para que tengamos más empresas. La confianza en el país se ha visto empañada, se podría decir. Se ha visto empañada porque, bueno, lastimosamente nos vemos como un país caracterizado por bloqueos, por conflictos, por problemas. ¿Qué medidas se va a dar para que todos estos sectores tengan mayor interés, tal vez algún tipo de ley antibloqueos? ¿Qué tipo de medidas podrían implementar para garantizar la confianza y seguridad en el país? Gracias. Ya, a ver, me corrige si me he olvidado porque me has hecho varias preguntas. Me has hablado, vamos por partes, en el tema de la inversión extranjera. Nosotros hemos ido a Estados Unidos, y ustedes ya lo saben, acompañados de 2 diputados electos de otras fuerzas políticas. Esto de ninguna manera quiere decir que tengamos una alianza política. Ha sido una señal que nosotros hemos dado y que ha quedado muy bien, ha sido muy bien recibida, de que nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto para pues, reposicionar a Bolivia en el contexto internacional. Nosotros creemos que esta es una situación histórica. El 17 de agosto el pueblo ha decidido muy claramente que hay un ciclo que se ha terminado, que se ha cerrado y que ahora estamos migrando hacia otro ciclo donde pues Bolivia va a tener que atraer inversión extranjera, donde va a tener que desarrollar su aparato productivo, donde va a tener que empezar a pensar en el sector privado como el motor del desarrollo. Esa señal ha sido muy bien tomada. A eso súmale el hecho de que nosotros no hemos ido solamente a hablar con organismos multilaterales, hemos ido a hablar con distintas instancias del gobierno norteamericano, hemos ido a hablar con distintas instancias del sector privado, bancos, fondos de inversión y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que los mercados se abran para los productos de Bolivia al mundo, pero también que el capital internacional vuelva a Bolivia. Ese tipo de señales, como te digo, ha sido muy bien tomada. Obviamente nos tocará también dar más señales en el ámbito legal para permitir que la inversión llegue, pero en todo caso hay mucha expectativa, hay una expectativa positiva sobre Bolivia hacia el futuro. Así que yo te diría que en ese sentido vamos en buen camino. Sobre el caso de las empresas públicas, a ver, efectivamente uno no puede decir a rajatabla se cierran todas las empresas públicas, porque hay algunas empresas públicas, y esto en este sentido hay que ser muy claros y muy pragmáticos, que no serían asumidas por el sector privado, pero que prestan un servicio público que es importante, el teleférico, lo has dicho tú. Ahora, así como está, deficitaria y con un precio de boleto que no alcanza a pagar el costo de servicio, no puede funcionar, pero tampoco podemos subir el precio del boleto indiscriminadamente. Entonces, habrá que pensar modelos en los que algunas empresas públicas, como el caso del teleférico, por ejemplo, sean mucho más eficientes en su gestión y quizás encuentren nuevos modelos de negocio. Cada parada del teleférico puede volverse un centro comercial o un centro logístico, por ejemplo, porque si la vinculas con otras formas de transporte público o están en lugares estratégicos dentro de la ciudad, pues podrían ser sostenibles. Y aquí viene el modelo de alianzas público-privadas.
algunas de las empresas públicas con seguridad en el futuro serán gestionadas por el sector público y también por el sector privado de una manera muy transparente, quizás poniendo acciones en la bolsa para que la gente pueda comprarse una acción del teleférico y con eso pues poder fiscalizar cómo se gestiona la empresa pública. En el caso de las reservas y de la reunión con el presidente Arce, no nos han dado ninguna información que no se haya conocido ya. Nos dieron así un par de hojitas con una presentación que usualmente hace el ministro de Economía. Nosotros agradecimos eso, pero también sabíamos que era necesario un volumen de información mucho mayor. En ese momento yo hice una entrega, un pedido de información de 168 ítems de datos. No se nos ha respondido hasta el día de hoy, nos han dicho que van a esperar a después del 19 de octubre, eso es lamentable porque nos podría haber ayudado a diseñar de una mejor manera las medidas de estabilización, pero como nosotros hacemos nuestra tarea, cuando yo digo nosotros hablo de un equipo de cerca de 30 personas que está trabajando conmigo solo en el área económica, yo soy la cara visible de más de 30 profesionales, hemos empezado a hablar con otros actores. Cuando el Banco Central hace operaciones con oro en el exterior, pues lo hace con una contraparte de un banco. Por lo tanto, nosotros podemos averiguar y preguntarle a ese otro banco qué es lo que está haciendo el Banco Central. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un claro mapeo de los vencimientos y de las operaciones que ha hecho el Banco Central. Les adelanto, no solamente son las 8.4 toneladas que ya se ha reconocido públicamente que se han vendido con anticipación, sino que hay ahorita pues un proceso de hacer una operación por 1.6 toneladas adicionales. Eso significa que el próximo gobierno llegará con al menos 10 toneladas de oro comprometidas hacia el futuro, ¿no? Entonces, nuestra tarea, y esto tiene que ver con nuestra responsabilidad para diseñar el programa de estabilización, tiene que ver con buscar información más allá de la que me den o de la que esté publicada, ¿no? Es un ejercicio que nos toca hacer y en eso estamos. Y esto me lleva al tema de las reservas. Hoy día, o hace unos días, el presidente del Banco Central ha publicado información sobre las reservas, estos 2.800 millones de dólares de reservas internacionales. Básicamente todo es oro, de nuevo, casi un 40% de esos 2.800 ya está comprometido a futuro, pero además esos 2.800 han alcanzado esa cifra no porque tengamos más oro o porque tengamos más dólares, sino porque la valoración del oro ha subido, ¿no? Pero no tenemos ni más oro ni más dólares. Así que ese es básicamente un incremento contable. Está dentro de lo que nosotros consideramos como uno de los problemas que tendremos que enfrentar. Tenemos un plan para enfrentar eso, pero en todo caso ahí vamos mapeando para que no haya sorpresas a la hora de asumir el gobierno si la gente así lo decide el 19. Creo que te he respondido todo. José Gabriel, sobre el tema del 50-50, ¿ustedes cómo van a hacer esto? Al final, que hay sectores ya que están en contra de esta distribución. La Ministerio ha anticipado que se va a movilizar en contra de esta distribución. A ver, esta es la propuesta que nosotros tenemos, es el sueño que nosotros le planteamos al país, que sean las regiones las que definan cuáles son el futuro y la dirección del gasto público, de las inversiones que harán, de la calidad de la educación, el tipo de educación y el tipo de salud que tendrán. Obviamente esto se tiene que discutir en el Congreso. Nosotros no estamos preaprobando leyes, no tenemos un paquete de leyes que ya hemos trabajado entre 4 amiguitos y que queremos que se aprueben el día 1 porque estamos aquí tratando de imponer una agenda legislativa. Esta idea del 50-50 es un sueño que estamos poniendo a consideración de la gente. Si la gente así decide y vota por nosotros, pues obviamente avanzaremos y discutiremos los detalles de eso. Pero el objetivo principal es que en el futuro sean las regiones las que tomen las decisiones y no el gobierno central. Y en ese marco, pues obviamente la posibilidad de discutir con todos los sectores está absolutamente abierta. Porque al final, y aquí cierro con esto, nosotros creemos que la gobernabilidad no solamente se hace en el Congreso, la gobernabilidad también está en el diálogo con los sectores sociales. Creo que lo hemos demostrado y estamos trabajando en eso. José Gabriel, se propone el 50-50. ¿Cómo se va a garantizar que ciertos departamentos no queden en desventaja con departamentos que ya están industrializados como Santa Cruz? Esa es una gran pregunta. Nosotros sabemos que uno de los problemas estructurales que tiene Bolivia hoy día
no solamente es combustibles, falta de reservas y más, es esta asimetría regional en la que hemos caído, ¿no? O sea, hoy día el capital, las inversiones, la gente se están saliendo de algunas regiones y se están yendo a otras. Por eso mismo nosotros creemos que la distribución del 50-50 puede mitigar esta constante asimetría en la que estamos cayendo, esta creciente asimetría, pero también, obviamente, al principio habrá que establecer algunos mecanismos compensatorios para aquellas regiones que tienen menos población, que tienen más pobreza, que tienen algunas deficiencias. Y el otro tema importante, aquellas regiones donde se ha segmentado demasiado los gobiernos locales. Te doy un ejemplo. En el caso de La Paz, de los 339 municipios, en La Paz tenemos a más del 30% de los municipios de todo el país. O sea, imagínate tú, hay municipios que son, mientras que en Tarija tú tienes municipios que abarcan la mitad del territorio del departamento, en La Paz tú, en ese mismo espacio territorial, tú tienes 35 municipios con 35 gobiernos municipales, con 35 consejos municipales, con 35 visiones distintas. Entonces ahí tendremos que encontrar mecanismos de mancomunidades que nos permitan hacer más eficiente el uso de los recursos. José Gabriel, por favor, con el tema de los créditos, ¿cuántos créditos ya se ha logrado gestionar hasta el momento y cuántos más van a poder ser tratados durante la próxima legislatura si es que llegan a ganar? Además, si estos créditos que recientemente están siendo tratados como no aprobados en la Asamblea Legislativa van a poder ayudar así. Sí, los créditos, a ver, dos cosas. Ya por el tiempo, muchos de los créditos que se aprobarían ahora ya no serían desembolsados en esta gestión, sino en la siguiente. Sí nos preocupa, y me alegra la pregunta, nos preocupa el presupuesto general del Estado. Lamentablemente el gobierno tampoco está colaborando mucho en transparentar cómo se está construyendo la ley y sobre todo la parte técnica de la ley del presupuesto general del Estado, porque lo que nos gustaría ver es que haya más proyectos anotados para lograr más créditos hacia el futuro, y esto obviamente en el sentido de desarrollo de la economía. Pareciera ser que eso no va a ser posible y en consecuencia nos vamos a encontrar con una ley del presupuesto ya hecha, lo cual nos obligará a perder tiempo en reformular el presupuesto, lamentablemente. Estos créditos que si fueran aprobados en esta gestión, muy pocos llegarían en esta legislatura, la mayoría queda hacia adelante. Y finalmente, en el caso de los créditos logrados por nosotros, aquí hay una aclaración. Estamos conversando con organismos multilaterales, pero sería irresponsable de mi parte decirte tenemos 2, 3, 5 o 7 créditos, porque en realidad no somos un gobierno electo ni siquiera. Los organismos multilaterales no trabajan con candidaturas, trabajan con gobiernos por lo menos electos. Entonces, en ese sentido, nadie hoy día te puede asegurar un crédito, 2, 3 o cualquier número que se les ocurra. ¿Puedes aclarar qué va a pasar con el tema? Ya que era una propuesta de elevarla. ¿En cuánto tiempo se puede implementar el monto? ¿Qué va a pasar? ¿Se va también a nacionalizar los autos chutos? Dos preguntas ahí. A ver, en el caso de la renta dignidad, se ha planteado el sueño. En el mundo ideal quisiéramos llegar a una renta dignidad alta. Obviamente eso no es posible de inicio, también ha sido aclarado. Nosotros tenemos la intención de pasar, hoy día en promedio es 350 bolivianos, eso representa un presupuesto de cerca de $800 millones al año. El Ministerio de la Presidencia, en esta famosa unidad de proyectos especiales, tiene un presupuesto asignado de 2.100 millones de bolivianos. Entre paréntesis, eso es más que lo que tiene la Alcaldía de La Paz para infraestructura. La ministra de la Presidencia administra más plata que lo que administra el alcalde de La Paz para toda la ciudad. Esos 2.100 millones de bolivianos que no tienen sentido en un Ministerio de la Presidencia, que son utilizados de manera política, lo vamos a mover a la renta dignidad. El gasto político pasa a ser un gasto destinado a los viejitos. Ese presupuesto nos permite incrementar la renta dignidad de 350 a 500 bolivianos desde el 2026. Así que ese es el objetivo, así vamos a avanzar. Ya tenemos identificada la fuente de financiamiento, no implica incrementar el gasto.
¿no? De hecho, es solamente quitarle, insisto, el gasto político y moverlo a los viejitos. Sobre la nacionalización de los chutos, este es un problema que existe, no se puede negar, ¿no? Y según quién, hay 500.000, 700.000 o hasta 1,5 millones de vehículos hoy día en Bolivia que ya circulan, que ya consumen combustible, que ya utilizan las calles, que ya generan obligaciones, que ya generan uso de infraestructura pública. Así que negar que esos autos existen no soluciona ningún problema. Lo que nosotros vamos a hacer es avanzar en la nacionalización de los autos chutos. Esto significa que paguen los intereses, que paguen los impuestos, que paguen alguna multa, evidentemente, porque no se les puede premiar con simplemente nacionalizarlos y demás, que tengan que pagar lo que tengan que pagar y que de ahora para adelante esos vehículos paguen impuestos donde tengan que pagar, que sean ubicados, que tengan SOAT y que circulen legalmente en el país. Esto también nos permite quitarle el paraguas de los autos chutos a los autos ilegales, que de ninguna manera se van a legalizar. Lo ilegal es distinto al auto chuto. Lo ilegal, que tiene que ver con vehículos robados o que han provenido de otros ilícitos, esos se identifican, se capturan, se apresa al que está usando ese vehículo y el vehículo se devuelve o se retorna a donde tenga que retornarse. Se cambió una aclaración, por favor. Estabas hablando de los créditos que se han trabajado en Estados Unidos. Justamente María Esther Góngora, que nos había acompañado, hablaba de que se habían ya negociado o adquirido o buscado $4.000 millones en la reunión en Estados Unidos. ¿Es así o cómo le responden a ellos? No es que tenga que responderle, es lo que les acabo de decir. En los primeros 12 meses de gobierno, Bolivia tiene necesidades, si no hacemos nada hoy día, de cerca de $3.700 millones. Son cerca de los 4.000 que dice María Esther. Por lo tanto, insisto, ese es el diagnóstico que les hemos dado a los organismos multilaterales. Si no se hace nada hoy día, Bolivia necesitará cerca de $4.000 millones. Pero nosotros estamos haciendo cosas para no tener que necesitar esos $4.000 millones el primer año de gobierno. Disculpe, una pregunta. ¿Qué va a pasar con el caso de la subvención a la harina? Y también el capitán Lara y Rodrigo Paz decían que se van a eliminar aranceles para ciertos productos. ¿Qué va a pasar con la industria, agroindustria de Santa Cruz, las farmacias igual de Santa Cruz, el Quantum, en el caso del Quantum, o las motos eléctricas del alto? Eso si pudiera... A ver, aquí hay dos cosas. Primero, y empiezo con el caso de los aranceles. Hoy día la gran mayoría de los productos que tú tienes con altos aranceles no tienen nada que ver con la industria nacional. E incluso algunos productos que uno puede pensar que compiten con la industria nacional, en realidad son necesarios de importar, y si abaratamos la importación, mejor todavía. Te doy un ejemplo. Bolivia produce trigo, pero solamente produce entre el 30 y el 35% del trigo que consume. Por lo tanto, yo necesito bajar los aranceles de importación para el trigo, porque además está entrando de contrabando, mucho de ese trigo es transgénico y demás, y por lo tanto, pues la provisión muchas veces está sujeta a que el paso ilegal esté abierto, a que el camión se anime a hacer ese tipo de transacción. Nosotros vamos a bajar los aranceles de importación para los productos no solamente de consumo final, sino que son importantes para la economía. En gran medida, la industria nacional necesita, y aquí también voy al ejemplo de la farmacia que tú decías, de la industria farmacéutica, necesita insumos baratos. La mayoría de la industria farmacéutica en Bolivia en realidad es simplemente una industria de beneficiado, es decir, tú importas el ibuprofeno en bruto y lo que haces es volverlo una cápsula y envasarlo. Entonces, bajar el arancel de importación para ese insumo significa que la industria nacional ahora tiene menos costos de insumos y por lo tanto podrá vender un ibuprofeno nacional más barato. La primera pregunta, ¿cuál era? Lo del subsidio a la harina. A ver, EMAPA, al igual que el teleférico, va a tener también un análisis un poco más profundo. EMAPA hoy día tiene dos líneas de negocio, una línea de subsidios al sector productivo y una línea de comercio. Esa línea de comercio no compite con el gran supermercado, compite con la casera de la esquina, ¿no? Los productos que vende, subsidiados por todos nosotros, porque el subsidio no es del Estado, el subsidio lo pagamos todos, compiten contra la economía de la señora que ha puesto su tienda, está
tratando de vender su arrocito, su café, su té, su pan en la esquina. Bueno, esa línea de negocio que es absolutamente distorsiva se elimina. Eso se acaba. El mapa supermercado, creo que eso se tiene que terminar. Por otro lado, aquí hay una gran bolsa de producción y una gran bolsa que distorsiona la producción. El mapa dice, yo subsidio a los panaderos. Si tú te fijas, yo conozco el sector porque trabajo con ellos, yo no vengo a las campañas cada 6 meses y luego desaparezco, yo vivo en Bolivia, tengo años de trabajar con el sector productivo. Si tú hablas con el sector productivo, menos del 20% de los panaderos reciben el subsidio de la harina. Y eso significa que el otro 80% tiene que sufrir control de represiones y encima tienen que comprar harina cara, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que el mapa deje de distorsionar el mercado, que ayude al pequeño y mediano productor. Por ejemplo, el mapa tiene silos, tiene una serie de infraestructura que puede ayudar al productor y que deje de intervenir el mercado. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, con asociaciones con productores o con gremios, que sean ellos los que en conjunto con el Estado y con reglas claras administren esta infraestructura que está para permitir el fortalecimiento del sector productivo y a partir de ahí, por ejemplo, dejar de necesitar la importación de ahí. Pero bueno, este es un proceso que se va llevando, ¿no? Poco a poco en los próximos meses. Gabriel, entonces, por todo lo que estudian el aspecto de la estabilización económica del país, Bolivia necesariamente necesita de crédito. Mira, lo primero que hay que hacer es ordenar la casa, y en esto lo digo así, no, absolutamente claro. También tiene que ver con estas necesidades en el corto plazo que yo les decía. Nosotros, si vamos a creer que el FMI va a venir a rescatarnos, puede ser posible que salga en 3 meses. Démosle la derecha, démosle el beneficio de la duda. Digamos que los créditos, antes empezaron con 12.000 millones, ahora ya están en 4, han ido moderando de a poco. Digamos que esos 4.000 millones salen en 3 meses. En diciembre tú ya tienes vencimientos de deuda externa. En enero tienes otros vencimientos. En febrero tienes más vencimientos de deuda. O sea que hasta que llegó el FMI, Bolivia ya entró en default, Bolivia ya se quedó sin combustibles, Bolivia ya quedó paralizada. Y no es una cuestión de si necesitas o no necesitas créditos. Tú necesitas arrancar la economía funcionando, ¿no? Con combustible, pagando sus deudas, que la economía vuelva a respirar. Eso significa que primero ordenas la casa. Y si luego necesitas crédito, pues vas al crédito. Pero primero tienes que ordenar. Y aquí viene el otro tema que también se menciona. Si tú arrancas pidiendo crédito y no sabes cómo está la economía, porque definitivamente parece que no se sabe cómo está la economía del otro lado, pues obviamente ¿cuánto vas a pedir? 5, 7, 10, 12. Si pediste 5, después resulta que necesitabas 7. Si pediste 7, resulta que necesitabas 12. Ya vas a terminar, además, y esto le pasa a cualquiera que le va al banco, si vas con los papeles desordenados, te van a decir, ¿sabe qué, joven? Es usted poco serio, ¿no? Y como lo veo poco serio, no solamente que tiene que ordenar sus papeles, sino que me tiene que traer una garantía, porque me da desconfianza lo desordenado que es usted, y te ponen más candados. En cambio, cuando tú vas con los papelitos bien ordenados, con un plan de acción, con un norte claro hacia dónde quieres ir, capaz que no te piden el garante. Entonces, hay que ordenar la casa y después de... José Gabriel, una aclaración más en relación a lo que estás explicando con el tema de la situación de la harina. ¿Tienen un plan ustedes para el mapa? Considerando que ahorita el mapa es también parte de la investigación por todo este mal manejo de la situación de la harina. ¿Qué va a pasar con el mapa? Va de nuevo, auditorías técnicas, financieras y económicas a todas las empresas públicas, incluida el mapa. Tema 2, todo lo que es esto de intervenir en el mercado, haciendo de supermercado, que en realidad es competir con la caserita de la esquina, se elimina. Y la parte de apoyo a la producción a través de logística, esa se mantiene hasta que definamos con el sector productivo y obviamente a través de un marco normativo adecuado, de hecho en la Asamblea, cómo vamos a avanzar en una nueva EMAPA, si se va a privatizar, si se va a hacer asociación público-privada, si se va a transferir a los trabajadores, es decir, ahí esa definición todavía se tiene que hacer con una discusión en el Congreso. Por eso es tan importante la presencia de nuestros diputados y de nuestros senadores. El Congreso en el futuro va a ser muy importante. La subvención a la harina, ¿en qué va?
Mira, insisto, la subvención a la harina hoy día llega al 20% y distorsiona los precios para el otro 80% de los productores. Así que esa discusión también tenemos que hacerla de manera sectorializada. Hoy día, de nuevo, el mercado está distorsionado más que facilitado por el gobierno. Un tema importante es que la Constitución política del Estado es la gran blanca en este momento. ¿Ya? Entonces, abrir el límite, o sea, las maneras más para las subidas de emergencia, ¿cuáles van a ser las que se van a realizar a través de decretos?